La noche de la ruptura. Quiero un hijo, pero no contigo, dijo fríamente el CEO millonario. 2 años más tarde, volvió a verla, y al niño que se parecía exactamente a él. La luz de la ciudad brillaba a través de la lluvia aquella noche, rayando las ventanas del ático de Miguel Rojo como oro fundido. Dentro, el aire estaba denso de tensión, de ese tipo que precede a una ruptura. Elena estaba de pie en medio del salón, con las manos temblando, el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Había ensayado esta conversación 100 veces, la había imaginado de muchas maneras, pero nada la había preparado para la mirada gélida en sus ojos cuando finalmente habló. «Miguel», dijo suavemente, con la voz quebrándose. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y temblorosas, como cristal a punto de estallar. Por un momento, él no se movió. Simplemente la miró, con una expresión indescifrable. El silencio se alargó hasta hacerse insoportable. Luego, lentamente, se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «¿Estás qué?», dijo él, con un tono bajo y controlado. Pero debajo, ella podía oír el peligro. «Embarazada. Voy a tener un bebé», susurró de nuevo, agarrándose las manos para evitar que temblaran. Pensó que tal vez, solo tal vez, daría un paso hacia ella. Tal vez sonreiría. Tal vez le tocaría la mejilla como solía hacerlo, y diría que todo iría bien. Pero en su lugar, él se rió, no con amabilidad, sino con amargura, como si sus palabras lo hubieran insultado. «¿No puedes estar hablando en serio?», dijo. «Elena, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? ¿De lo que esto significa?» Ella intentó mirarlo a los ojos, pero su mirada era acero frío. «Significa que vamos a tener un hijo, Miguel», dijo, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme. «Nuestro hijo». Él se dio la vuelta bruscamente, pasándose una mano por el cabello. «No», murmuró. «No es nuestro. No puedo hacer esto. No lo haré». Sintió que su garganta se cerraba. «¿Qué estás diciendo?», susurró. Él se giró para encararla de nuevo, su rostro endurecido, todo rastro de ternura desaparecido. «Te lo dije antes», dijo, cada palabra como un cuchillo. «Quiero un hijo, pero no contigo». La palabra la atravesó, robándole el aliento. Por un segundo, pensó que lo había oído mal. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Él continuó, su voz más fría ahora. «Fuiste una distracción, Elena. Eso es todo. No puedo permitir que esto arruine todo lo que he construido. Mi vida, mi empresa, mi futuro. No lo voy a tirar todo por la borda porque cometiste un error». «¿Un error?», repitió ella, la palabra apenas audible. «¿Eso es lo que piensas que es esto?». Su pecho se sintió oprimido, su mundo colapsando a cámara lenta. Él desvió la mirada, con la mandíbula apretada, reacio a encontrarse con sus ojos. «Necesitas ocuparte de ello», dijo finalmente, su voz distante. «No puedes quedártelo. Me aseguraré de que seas compensada, pero esto», gesticuló entre ellos, «esto termina ahora». Ella lo miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose en horror. «No puedes querer decir eso», dijo, acercándose, su voz temblando. «Miguel, por favor, es nuestro bebé». Él se estremeció como si la palabra lo hubiera quemado. «No lo llames así», espetó. «No voy a hacer esto». Su rabia llenó la habitación como un trueno. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. El hombre que había amado, el hombre que había creído capaz de bondad, de calidez, se había ido.
En su lugar estaba alguien que no reconocía, alguien que la miraba como si fuera nada más que un inconveniente. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a que cayeran. No permitiría que la viera romperse. «Creí que te conocía», susurró. «Creí que me amabas». Él no contestó. Simplemente caminó hacia la puerta, sus movimientos bruscos, mecánicos, como si no pudiera alejarse de ella lo suficientemente rápido. «No hagas esto, Miguel», dijo, su voz quebrándose. «No me obligues a odiarte». Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, pero no se dio la vuelta. «Entonces, ódiame», dijo en voz baja. «Hará que sea más fácil para ambos». La puerta se cerró detrás de él, y el sonido resonó como un disparo. Ella se quedó allí durante mucho tiempo, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El apartamento se sintió de repente enorme, el silencio pesado, sofocante. La lluvia afuera arreció, golpeando el cristal como si quisiera entrar. Se hundió en el suelo, agarrándose el estómago, susurrando entre lágrimas. «Está bien, estoy aquí, no te dejaré ir». No era solo una promesa al bebé, era un voto a sí misma. Pasaron las horas antes de que finalmente reuniera la fuerza para levantarse. Empacó sus cosas lentamente, metódicamente, como si al moverse con suficiente cuidado pudiera mantenerse entera. La ciudad afuera brillaba con luces indiferentes. El mundo seguía girando mientras el suyo se desmoronaba. Cuando finalmente salió a la lluvia, hacía frío, empapando su abrigo al instante. Pero no le importó. Caminó sin mirar atrás, cada paso pesado pero firme. El taxista no hizo preguntas cuando ella le dio la dirección de un motel barato al otro lado de la ciudad. Se sentó en el asiento trasero, mirando los reflejos de neón en el pavimento, sus pensamientos borrosos. Para cuando llegó a la pequeña habitación con poca luz, el agotamiento la había consumido. Dejó caer su bolso al suelo y se acostó en la cama, con una mano posada protectoramente sobre su estómago. Por primera vez esa noche, se permitió llorar, en silencio, indefensamente, hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando el sueño finalmente la venció, fue inquieto y superficial, pero en algún lugar en la oscuridad había un pequeño destello de paz. A pesar de todo, ya no estaba sola. Dentro de ella, la vida estaba comenzando. Y esa vida, frágil y pequeña como era, le dio algo que Miguel Rojo nunca podría quitarle: esperanza. Capítulo 2. 2 años de silencio y resiliencia. Las semanas que siguieron se sintieron como vivir en una niebla, donde cada día se mezclaba con el siguiente y la noche parecía interminable. Elena nunca había sabido lo que era la verdadera soledad hasta entonces. El silencio de su nuevo apartamento era casi insoportable, roto solo por el zumbido del refrigerador o el tic-tac constante de un viejo reloj que había comprado en una tienda de segunda mano. Se despertaba cada mañana con una luz pálida filtrándose a través de cortinas delgadas y se quedaba mirando el techo, preguntándose cómo su vida había llegado a esto. A veces imaginaba que despertaría y se daría cuenta de que todo había sido una pesadilla, que oiría la voz de Miguel llamándola desde la cocina, su risa llenando la habitación como antes. Pero cuando extendía la mano, solo encontraba el espacio vacío a su lado, y la realidad la oprimía como un peso del que no podía escapar. Trabajó tanto como pudo para mantenerse ocupada. La pequeña clínica que había encontrado en una parte deteriorada de la ciudad no era glamurosa, pero era un trabajo estable y evitaba que se viniera abajo. Sus compañeros de trabajo no le preguntaban sobre su pasado, lo cual era una misericordia que no había esperado. Usaba suéteres holgados para ocultar la curva creciente de su estómago.
sin estar segura de si estaba lista para contárselo a alguien todavía. Había una cierta dignidad tranquila en guardar su secreto, como si aferrara una parte de su vida anterior cerca de su corazón, lejos del juicio del mundo. El embarazo no fue fácil. El agotamiento era constante, y algunas mañanas se despertaba con náuseas y mareos, su cuerpo dolorido por la falta de sueño. Pero cada vez que oía los latidos del corazón de su bebé durante los chequeos, un ritmo constante y milagroso, le recordaba que todavía había algo bueno en su vida. Era como si ese sonido la surciera de nuevo cada vez que pensaba que podría desmoronarse. Comenzó a hablarle al bebé a veces, en voz baja, casi como una oración. «Eres más fuerte que yo», susurraba con una sonrisa pequeña y temblorosa. «Tendrás que serlo». Las noches eran lo más difícil. Era entonces cuando los recuerdos regresaban, afilados y despiadados. Recordaba la forma en que las manos de Miguel solían encajar con las suyas, la calidez en su voz antes de que se volviera fría, las promesas que ahora se sentían como mentiras. Se preguntaba si él pensaba en ella alguna vez. ¿Se arrepentía? ¿Sentía algo en absoluto cuando se marchó? Cada vez que intentaba odiarlo, se encontraba fracasando. La rabia se levantaba en su pecho como fuego, pero siempre se consumía en tristeza. Sabía que tenía que dejarlo ir, pero dejar ir a la persona que una vez fue tu mundo entero no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era algo que hacías poco a poco, pieza a pieza dolorosa. En su 5º mes, su vientre se había redondeado lo suficiente como para que ocultarlo fuera imposible. Se lo dijo a su jefe en la clínica, esperando juicio o lástima, pero en su lugar, él simplemente asintió y le dijo que se cuidara. Ese pequeño acto de bondad casi la hizo llorar. Las otras enfermeras comenzaron a traerle pequeños regalos, un termo para el té, un par de calcetines cálidos, una caja de bombones. Se dio cuenta entonces de que no todas las personas se alejaban cuando la vida se complicaba. No era amor, pero era algo cercano a la esperanza. Una tarde, después de un día particularmente largo, se encontró sentada en un banco del parque con vistas al agua. El aire estaba frío y húmedo, y las luces de la ciudad brillaban sobre el agua como estrellas dispersas. Apoyó una mano en su estómago y observó las ondas de los reflejos. «¿Crees que él sabrá de ti alguna vez?», susurró. «¿Le importaría siquiera?». El bebé pateó suavemente en respuesta, como si le contestara, y ella rió en voz baja a través de sus lágrimas. «No importa», dijo finalmente. «Me tienes a mí. Eso es suficiente». Y por primera vez realmente lo creyó. Los meses pasaron a un ritmo lento, y con cada uno, ella se hacía más fuerte. Ahorró dinero, se mudó a un apartamento ligeramente mejor, aprendió a vivir para sí misma de nuevo. Ahora había momentos de paz, pequeños, fugaces, pero reales. Comenzó a sentirse orgullosa de su resiliencia, orgullosa de sobrevivir a algo que casi la destruye. Luego vino la noche en que se puso de parto. Era principios de primavera, y la lluvia tamborileaba contra las ventanas cuando comenzaron las contracciones. El miedo la golpeó primero, miedo crudo, paralizante, de que no lo lograría, de que no podría hacer esto sola. Pero entonces vino el pensamiento, claro y firme. Ya había hecho todo sola. Ella también podía hacer esto. Tomó un taxi al hospital, agarrando su pequeño bolso, respirando a través del dolor mientras la ciudad pasaba como borrones de neón mojado. Las enfermeras fueron amables, sus voces tranquilas y tranquilizadoras, pero la habitación todavía se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin alguien esperando a su lado. El dolor se hizo insoportable.
olas rompiendo a través de su cuerpo, pero en algún lugar debajo de todo, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Horas después, cuando los llantos finalmente llenaron la habitación, rompió en sollozos silenciosos de alivio. El médico le colocó un pequeño bulto en los brazos, y Elena miró a su hija, apenas capaz de respirar. La piel de la bebé era suave y rosada. Sus diminutos dedos se curvaron instintivamente alrededor del pulgar de Elena. Pero fueron los ojos lo que la deshizo. Ojos grises, profundos e inquisitivos, tan dolorosamente familiares. «Hola», susurró, limpiándose una lágrima de la mejilla. «Soy tu mamá». La bebé parpadeó lentamente. Su boca se abrió en un pequeño bostezo, y Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Todo el dolor, la angustia, la soledad, todavía estaban allí, pero ahora tenían un significado. La habían llevado hasta aquí, a este momento, a esta niña. Presionó sus labios contra la frente de la bebé y cerró los ojos. «Sofía, eres mi mundo entero ahora», murmuró. «Y te prometo que nunca permitiré que nadie te haga daño de la forma en que él me lo hizo a mí». Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado, y la luz pálida del sol se filtraba por la ventana. El mundo exterior parecía nuevo, lavado. Elena se sentó en la cama, la bebé dormida contra su pecho, y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. No era la sonrisa brillante y despreocupada que solía tener. Era más pequeña, más suave. El tipo de sonrisa que venía de sobrevivir a algo que debería haberla roto. No sabía lo que deparaba el futuro, pero mientras miraba a su hija, se dio cuenta de que no necesitaba saberlo. Por primera vez, lo desconocido no la asustaba. Se sentía como posibilidad. Los meses posteriores al nacimiento de Sofía pasaron entre noches sin dormir, llantos suaves y una tranquila resiliencia. Elena aprendió rápidamente que la maternidad era tanto lo más hermoso como lo más difícil que jamás había enfrentado. El apartamento era pequeño, las facturas interminables, y la soledad a veces la oprimía tanto el pecho que pensaba que podría asfixiarse. Sin embargo, cada vez que miraba a su hija, a esos ojos grises que la miraban con total confianza, algo dentro de ella se reafirmaba. Sofía era diminuta, frágil y perfecta. Sus pequeños dedos se enroscaban alrededor de los de Elena cada vez que podían, y en ese pequeño toque Elena encontraba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que sentía que no podía. Pasaron 2 años casi sin que se diera cuenta. Elena había construido una vida alrededor de su hija, un ritmo frágil pero constante de trabajo, hogar y risas. Había dejado de pensar en Miguel, o al menos, se dijo a sí misma que lo había hecho. De vez en cuando pasaba un periódico o veía un atisbo de las noticias financieras en la televisión, veía su nombre mencionado, todavía exitoso, todavía poderoso, todavía intocable. Desviaba la mirada rápidamente. Su corazón se encogía, pero ya no por amor, por algo más parecido a la lástima. Él lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Pero ella tenía algo mucho más precioso. Ella tenía paz. Tenía a Sofía. Una tarde, después de un largo día en la clínica, se sentó con Sofía en el sofá, leyéndole un cuento. La cabeza de Sofía descansaba contra su pecho, su pequeño cuerpo cálido y pesado por el sueño. Elena pasó los dedos por los rizos oscuros de su hija y susurró: «Eres mi milagro, ¿lo sabes?». Sofía no respondió. Ya estaba medio dormida, pero sonrió.
una sonrisa suave y somnolienta que hizo que el pecho de Elena doliera de amor. Después de acostar a Sofía, Elena se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad. Las luces brillaban en la distancia, y por primera vez ya no se sentía sola. La vida no era fácil, y probablemente nunca lo sería, pero había encontrado fuerza en lugares que nunca pensó que existían. Había aprendido que el amor no era algo que se rogaba, era algo que se construía, algo que se daba libremente sin esperar nada a cambio. Y mientras estaba allí, su reflejo apenas visible en el cristal, se dio cuenta de que ya no veía a la mujer rota que había salido a la lluvia 2 años atrás. Veía a alguien nuevo, alguien más fuerte, más tranquila y llena de un fuego silencioso. No sabía que el destino ya estaba girando, que su mundo estaba a punto de colisionar una vez más con el hombre que había jurado que nunca volvería a ver. Pero por ahora, en ese pequeño apartamento con su hija durmiendo tranquilamente en la habitación contigua, Elena se permitió sentirse satisfecha. La tormenta había pasado. O eso creía ella. Capítulo 3. El reencuentro y la revelación. La mañana en que sucedió comenzó como cualquier otra, tranquila y ordinaria, el tipo de día que se sentía seguro en su predictibilidad. Elena se despertó antes de que saliera el sol, con el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana. Preparó café en silencio para no despertar a Sofía, que todavía estaba acurrucada bajo su pequeña manta rosa. El apartamento olía ligeramente a vainilla y detergente para ropa, las pequeñas comodidades que había incorporado a su vida para mantenerla cálida. Se movió a través de su rutina matutina con facilidad practicada, cepillándose el cabello, empacando el pequeño almuerzo de Sofía para la guardería y tarareando suavemente para llenar el silencio. Era pacífico, y por una vez creyó que esa paz podría durar. Para cuando llegó a la clínica, las nubes habían comenzado a despejarse, dejando la ciudad lavada y brillante. Saludó a la recepcionista, colgó su abrigo en el respaldo de la silla de la oficina y se sentó para organizar los archivos de los pacientes. El suave zumbido de la conversación, el olor a antiséptico y café, el ritmo familiar de la jornada laboral. Todo se sentía estable. Luego, justo antes del mediodía, el gerente de la clínica entró con un hombre alto en un traje oscuro. Su voz con ese tono excesivamente alegre que la gente usa cuando está nerviosa. «Todos, este es nuestro nuevo inversor», dijo. «El señor Rojo trabajará en estrecha colaboración con nosotros a partir de ahora». Su corazón se detuvo. No tuvo que levantar la vista para saber ese nombre. Era uno que había perseguido sus sueños, que había sido tanto una herida como una advertencia durante los últimos 2 años. Los papeles en sus manos temblaron mientras intentaba seguir respirando. Lentamente, en contra de cada instinto que le gritaba que corriera, levantó los ojos. Allí estaba él, Miguel Rojo. Se veía casi exactamente igual, y sin embargo, totalmente diferente. Su cabello oscuro estaba ligeramente más largo, su rostro más afilado, como si los años hubieran esculpido más seriedad en sus rasgos. Todavía llevaba esa confianza sin esfuerzo como una armadura, del tipo que hacía que la gente prestara atención cuando entraba en una habitación. Pero debajo, ahora había algo más tranquilo, más cansado, como si hubiera pasado años persiguiendo algo que no podía encontrar. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, el aire pareció abandonar la habitación. El primer pensamiento de Elena fue incredulidad. Él no podía reconocerla. No aquí, no así. Desvió la mirada rápidamente, su pulso martilleando. Pero cuando la reunión terminó
y él se giró para irse. Su mirada se detuvo en ella un momento más de lo que debería. Ella podía sentirlo, pesado e inquisitivo, como si estuviera tratando de ubicarla. Ella rezó para que no lo hiciera. Esa oración no fue respondida. Más tarde ese día, ella estaba junto a la máquina de café, sirviéndose una taza, cuando sintió una presencia a su lado. «Elena», dijo una voz baja e incierta. Su mano se congeló a mitad del aire. Lentamente, giró la cabeza. Él estaba allí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, familiar, dolorosamente familiar. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Ha pasado un tiempo», dijo finalmente, su tono más suave de lo que recordaba. Ella lo miró fijamente, su expresión cuidadosamente neutra. «Sí», dijo en voz baja. «Así es». Su voz no tembló, aunque sus manos querían hacerlo. Él la miró, buscando algo en su rostro, quizás a la chica que una vez había conocido, la que había destruido tú tan fácilmente. Pero esa chica se había ido. Lo que estaba frente a él ahora era alguien más fuerte, más firme, alguien que ya no lo necesitaba. Él pareció notarlo también. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Te ve diferente», dijo, y había algo parecido al arrepentimiento en su voz. «La vida hace eso», replicó ella simplemente, dejando su taza. Estaba a punto de irse cuando él volvió a hablar, esta vez con más vacilación. «¿Sigues trabajando en sanidad?» «Sí», dijo ella, «y me encanta». «Eso es bueno», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Luego, después de una pausa, añadió: «Escucha». «Sobre...» «No», interrumpió ella, su tono firme. Él parpadeó, tomado por sorpresa. «No digas nada que no sientas. No me debes explicaciones, Miguel». Por un largo momento, se quedaron en silencio. Ella podía sentir el peso de su mirada. Podía sentir la tormenta de cosas que quería decir, pero no podía. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí. Un hombre que de repente parecía más pequeño en su traje caro de lo que ella jamás lo había visto antes. Esa tarde, después del trabajo, recogió a Sofía de la guardería. La niña corrió hacia ella, su risa brillante y dulce. Elena se agachó para estrecharla en sus brazos, aspirando el suave aroma del cabello de su hija. El mundo volvió a sentirse bien en ese momento. «¿Adivina qué, mami?», dijo Sofía, su pequeña voz llena de emoción. «Mañana haremos máscaras de animales». Elena sonrió, su corazón derritiéndose como siempre lo hacía cuando Sofía sonreía. Caminaron juntas a casa, de la mano, la ciudad brillando dorada en el atardecer, pero cuando doblaron la esquina cerca del parque, Elena contuvo el aliento. Al otro lado de la calle, junto a un elegante coche negro, estaba Miguel. Al principio no la estaba mirando a ella, pero cuando la risa de Sofía se elevó al otro lado de la calle, se giró y se congeló. Por un momento, el tiempo se detuvo. Él los miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su expresión indescifrable. Sofía, ajena a la tensión, lo saludó alegremente, su pequeña mano agitándose en el aire. Él no le devolvió el saludo. Estaba demasiado aturdido, su mirada fija en la niña, sus rizos oscuros, su pequeña sonrisa, sus inconfundibles ojos grises, sus propios ojos. Elena sintió que el mundo se inclinaba, su pulso rugía en sus oídos, su estómago se retorcía de pánico. Agarró la mano de Sofía con más fuerza, forzando su voz a mantenerse en calma. «Vamos, cariño», dijo suavemente. «Vámonos». No miró hacia atrás mientras cruzaba la calle y se apresuraba a casa, pero podía sentir sus ojos sobre ella hasta que desapareció por la esquina.
Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena se sentó en la oscuridad, mirando el resplandor silencioso de la ciudad a través de la ventana. Sabía lo que se avecinaba. Él había visto. Él sabía. No sabía si aparecería mañana o pasado mañana, o si intentaría encontrarla de nuevo. Pero sabía una cosa con certeza. Su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar. Había pasado 2 años construyendo paredes lo suficientemente fuertes como para mantenerlo fuera. Y ahora, con una sola mirada, él había encontrado un camino de regreso. Presionó su frente contra el frío cristal y le susurró a la noche: «No me la vas a quitar». Y aun cuando lo dijo, su corazón temblaba de miedo, porque en el fondo no estaba completamente segura de si estaba lista para enfrentar al hombre que la había destruido, o a la parte de sí misma que todavía recordaba lo que se sentía al amarlo. Capítulo 4. La batalla por la paternidad. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una sensación pesada en el pecho, del tipo que dificultaba la respiración. Apenas había dormido. Su mente seguía reproduciendo el momento en el parque cuando Miguel vio a Sofía. Su expresión: shock, incredulidad, reconocimiento, estaba grabada en su memoria. Ella había esperado que sus caminos nunca se cruzaran de nuevo, que el destino finalmente le había dado paz. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Estuvo junto a la ventana, observando la luz temprana arrastrarse por el cielo, y trató de convencerse de que tal vez estaba equivocada, que tal vez él no lo buscaría. Pero en el fondo, lo conocía demasiado bien. Miguel Rojo no era el tipo de hombre que se alejaba de algo que lo había sacudido. Él vendría. Era solo cuestión de tiempo. Cuando llegó a la clínica esa mañana, su estómago se revolvía con cada sonido, cada paso que resonaba por el pasillo. El mundo a su alrededor se sentía más nítido, como si todo se hubiera puesto repentinamente en foco. Saludó a sus compañeros de trabajo con una sonrisa forzada, fingiendo que todo era normal. Pero no podía dejar de mirar la puerta cada pocos minutos, sus nervios a flor de piel con cada tic-tac del reloj. A la hora del almuerzo, justo cuando estaba a punto de salir de la sala del personal, se congeló. Él estaba de pie en el pasillo, esperando. Se veía más tranquilo de lo que esperaba, pero había una tirantez alrededor de su boca que delataba la tormenta interna. «Elena», dijo en voz baja. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta para marcharse, pero él la siguió. «Por favor, solo un minuto», dijo. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo y se giró, su voz firme a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas. «No hay nada de qué hablar». «Esa niña», dijo, y su voz flaqueó ligeramente, la compostura resquebrajándose lo suficiente para que ella oyera la incredulidad. «Es mía, ¿verdad?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e irreversibles. Elena lo miró fijamente por un largo momento, su garganta tensándose. «Perdiste el derecho a hacer esa pregunta el día que te marchaste», dijo finalmente. Sus ojos se oscurecieron, un destello de culpa pasó por ellos, pero no retrocedió. «Solo dime la verdad». «¿Qué cambiaría la verdad?», replicó ella, su voz temblando con furia contenida. «Te convertiría en el hombre que no fuiste entonces. ¿Desharía lo que me dijiste?». Él desvió la mirada, con la mandíbula apretada. «Cometí un error», murmuró. «Lo sé ahora». La amargura en su risa lo sobresaltó. «¿Un error? Me echaste como si no fuera nada. Me dijiste que querías un hijo, pero no conmigo. Eso no fue un error, Miguel. Eso fue crueldad». El pasillo estaba vacío, excepto por ellos. El aire espeso con todo lo que nunca habían dicho. Por primera vez, él no tuvo una réplica. Se quedó allí,
en silencio, con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado en las ruinas de su propia creación. Después de un largo momento, ella se giró para irse, pero su voz la detuvo. «Quiero verla», dijo suavemente. Elena se congeló. «No», dijo de inmediato. «Absolutamente no. No puedes alejarla de mí», dijo él, acercándose. «Es mi hija». Ella se dio la vuelta, la rabia brillando en sus ojos. «No tienes derecho a llamarla así. No la conoces. No estuviste allí cuando nació, cuando lloró durante las noches, cuando no podía pagar los pañales, y aún así me las arreglé. No tienes derecho a reclamarla solo porque de repente decidiste que te importa». Él se estremeció ante sus palabras. Ella vio algo romperse detrás de su expresión compuesta. Vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso angustia, pero ella se negó a ablandarse. «Elena, por favor», dijo, su tono más bajo ahora, desesperado. «Solo quiero arreglar las cosas». Ella negó con la cabeza lentamente. «No puedes arreglar lo que destruiste. No permitiré que le hagas daño como me lo hiciste a mí». Se fue antes de que él pudiera responder, su pulso tronando en sus oídos. Capítulo 5. Paciencia y un nuevo propósito. Cuando llegó a casa esa noche, estaba tan agotada que apenas podía pensar. Pero cuando abrió la puerta y vio a Sofía sentada en el suelo, rodeada de crayones y papel, sonriéndole con pura alegría, todo el miedo se derritió en algo más. Resolución. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó, sujetándola con fuerza. «Mami te echó de menos hoy», susurró, aspirando el reconfortante aroma a champú de bebé y crayones. Sofía se rió y la abrazó de vuelta, ajena a la tormenta que se cernía en el horizonte. Durante los días siguientes, Elena trató de volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Miguel comenzó a aparecer cerca de la clínica, a veces con la excusa de verificar la inversión, otras esperando afuera como si esperara que ella se detuviera a hablar. Ella nunca lo hizo. Lo evitó a cada paso, pero una tarde, cuando salía del trabajo, él estaba esperando junto a su coche. «No me voy a ir», dijo en voz baja cuando ella intentó pasar. «No puedo». Algo en su voz la hizo detenerse. No era arrogancia ni control, era desesperación. Se veía cansado, su confianza habitual despojada. «No lo entiendes», dijo ella, su voz cansada. «Ya no se trata solo de ti. Tengo que protegerla». «¿Y crees que yo la lastimaría?», preguntó suavemente. «Ya lo hiciste», replicó ella, su tono plano. «Simplemente no lo sabes». El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, se subió a su coche, pero antes de irse, lo miró por última vez. «Si de verdad quieres hacer lo correcto, entonces déjanos en paz». Su voz era tranquila pero firme. «Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora déjame vivir con la mía». Él no la siguió esa vez, pero mientras conducía a casa, ella supo que no había terminado. Algo en sus ojos le dijo que no se rendiría. Y aunque la idea la aterraba, una pequeña y traicionera parte de su corazón se preguntó si tal vez, solo tal vez, él había cambiado. Capítulo 6. La tensión y la tregua. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que comenzó como una coexistencia frágil se convirtió en algo constante, algo completo. Miguel se convirtió en parte de su vida cotidiana, no como el hombre que los había abandonado, sino como un padre que estaba aprendiendo, lentamente, a amar sin condiciones. No lo forzó, se lo ganó, pieza a pieza, a través de una paciencia y humildad que Elena nunca le habría creído capaz. Él la recogía en la guardería, aprendió a trenzarle el pelo mal, y se quedaba despierto hasta tarde, ayudándola a construir castillos de bloques que nunca se mantenían rectos,
pero que siempre la hacían reír. Elena los observaba desde el otro lado de la habitación a veces, su corazón lleno y aterrorizado a la vez. Una tarde, él se acercó al parque donde Elena y Sofía estaban alimentando a los patos. El aire era fresco, el cielo suave con la luz de principios de primavera. Trajo café para Elena y una bolsa de papel con pequeños trozos de pan para Sofía. «No tenías por qué», dijo Elena, aunque aceptó la taza. «Lo sé», respondió él, sonriendo débilmente, «pero quería hacerlo». Fue un intercambio tan simple, sin embargo, algo en él se sintió monumental. Durante años, sus palabras habían sido armas, llenas de amargura y arrepentimiento. Ahora eran cuidadosas, amables, casi gentiles. Sofía corrió hacia adelante para tirar pan al agua, y Miguel se giró hacia Elena. «He estado pensando», dijo, su voz baja. «¿En qué?», preguntó ella con cautela. Él dudó, su mirada siguiendo a su hija. «En lo afortunado que soy de que no me hicieras caso esa noche», dijo en voz baja. «Si lo hubieras hecho, nunca la habría conocido. Nunca habría entendido lo que es el amor en realidad». Elena lo miró entonces. Realmente lo miró. Y no vio al hombre arrogante que la había echado, sino a alguien despojado por la vida, la culpa y el amor. «Fuiste cruel», dijo en voz baja, sus palabras no airadas sino honestas. «Me rompiste». «Lo sé», dijo él, con la voz ahogada. «Y pasaré el resto de mi vida intentando enmendarlo». Ella no respondió, pero su silencio ya no era cortante. Era reflexivo, incierto, pero ya no estaba cerrado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Sofía volvió corriendo, con las mejillas sonrojadas por el viento. Le tendió su pequeña mano a Miguel. «Ven a jugar», dijo simplemente, tirando de él. Él sonrió, se levantó y la siguió al parque de juegos sin dudarlo. Elena los observó, una extraña calidez floreciendo en su pecho. Por primera vez en años, no vio su pasado cuando lo miró. Vio a un hombre tratando de construir un futuro. Capítulo final. Elegir el amor. Con el paso de los meses, lo que comenzó como una coexistencia frágil se convirtió en algo constante, algo entero. Miguel se convirtió en parte de su vida cotidiana, no como el hombre que los había abandonado, sino como un padre que estaba aprendiendo, lentamente, a amar sin condiciones. Una tarde, mientras caminaban juntos a casa, Sofía sujetando ambas manos, ella miró hacia arriba y dijo inocentemente: «Mami, ¿quieres al hombre agradable?». La pregunta golpeó a Elena como una ráfaga de viento, deteniéndola en seco. Miguel también se congeló, su mirada fija en ella. Por un momento, no supo cómo responder. Luego se agachó, apartando un mechón de pelo de la cara de Sofía. «Los quiero mucho a los dos», dijo suavemente. No fue una mentira, tampoco fue una promesa, pero fue real. Más tarde esa noche, después de que Sofía se durmiera, Miguel se paró junto a la puerta, listo para irse. «Ella es feliz», dijo en voz baja. «Le has dado todo». Elena sonrió débilmente. «Le hemos dado todo», corrigió. Sus ojos brillaron con emoción. «¿Crees que hay una posibilidad?», preguntó lentamente, «de que podamos empezar de nuevo, no desde donde estábamos, sino desde quienes somos ahora». Ella lo miró por un largo momento, su corazón pesado con todo lo que habían soportado. Luego asintió. «Solo una vez». «Tal vez», dijo, su voz temblando. «Pero no te apresures. Deja que crezca». Él sonrió entonces, una sonrisa pequeña y genuina que le llegaba a los ojos, y por primera vez en años, Elena no le tuvo miedo. Mientras él se iba, ella se quedó junto a la ventana, observándolo caminar por la tranquila calle,
hasta que desapareció en la noche. Detrás de ella, Sofía se movió en su sueño, murmurando algo suave. Elena se giró y miró a su hija. Su milagro, su prueba de que el amor podía sobrevivir incluso a los peores finales. En ese momento, entendió algo que no había entendido antes. A veces, las personas que nos rompen no están destinadas a ser borradas. A veces están destinadas a regresar, cambiadas, para mostrarnos que la curación no proviene de olvidar el dolor, sino de enfrentarlo y elegir el amor de todos modos. Y mientras la noche envolvía la ciudad, Elena finalmente se permitió respirar de nuevo, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, creyó sinceramente que podría serlo.